Quiero compartir con ustedes la preciosa palabra del Señor lo más rápidamente posible. Quiero que abran sus Biblias, por favor, en el libro de Lucas, capítulo 3, versículo 16. ¿Cómo está mi cielo? Dejad que los niños vengan a mí, no se los impidáis, ¿sí o no? Está bien. Si el Señor, mi Señor decía eso, ¿yo qué puedo decir? Les decía Lucas 3:16. Vamos a tratar de extraer la enseñanza de la palabra para nuestras vidas. Y ahora quiero recordarles una cosa: de nada sirve que nosotros aprendamos. Es bueno el conocimiento, pero es mejor el entendimiento, ¿saben eso? El conocimiento lo que hace es aglutinar información, pero esa información debe llegar a nuestro corazón y convertirse en entendimiento, en fe. Y una vez que crees, actúas sobre lo que estás creyendo. Así es que vamos a tratar de extraer lo mejor de la palabra de Dios ahora. Lucas 3:16 dice, respondió Juan, es cuando dice, he ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, le dice, y Juan el Bautista responde y dice, diciendo a todos, yo a la verdad os bautizo con agua. ¿Sabe quién era Juan el Bautista? Voz del que clama en el desierto, el que agarraba a todos y los sumergía en el río Jordán y quedaban bautizados para arrepentimiento, dice la Escritura. Y acá Juan responde esto, les dice, yo a la verdad os bautizo en agua, pero viene uno más poderoso que yo. ¿Quién dice amén? Amén. Dice, pero viene uno más poderoso que yo, de quien yo no soy digno de desatarle ni siquiera la correa de su sandalia o de su calzado. Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Y sobre esto yo quiero compartirles el día de hoy. Es cierto, y acá como querramos entender, y al margen de todas las doctrinas que puedan haber alrededor de esta cita bíblica, es clarísimo que Juan está haciendo una diferencia entre lo que es un bautismo en agua y lo que es el bautismo. Dice, detrás de mí viene uno que es más poderoso que yo, y Él los va a bautizar en Espíritu Santo y fuego. Y adivina que nosotros como creyentes necesitamos, requerimos, es un mandato, el ser llenos de ese Espíritu Santo y de ese fuego. La pregunta es, ¿qué tan llenos estamos de eso? ¿Ok? Vamos a continuar rápidamente. Hechos 1:5. Ahí sí le voy a pedir que sean, ¿cómo decía? El que ha llegado a esas citas bíblicas dice amén. ¿Nadie lo oye? Amén. Ah, ya, ahí va, ya. ¿Qué dice? Está escribiendo Lucas. ¿Saben quién era Lucas? Es el autor de 2 libros en el Nuevo Testamento. Es el autor del Evangelio de Lucas y de Hechos de los Apóstoles. Él era médico. Y dice acá, y Lucas está escribiendo y pone esto, porque Juan ciertamente bautizó con agua. Ahora no lo está diciendo ahora el Señor Jesús. Dice, mas vosotros seréis bautizados con Espíritu Santo dentro de no muchos días. Y el Espíritu Santo era la promesa, dice, que oísteis de mí, que Juan bautizó con agua, pero ustedes serán bautizados con Espíritu Santo. ¿Quién dice amén? Amén. Necesitamos el Espíritu Santo. ¿Quieres vivir una vida en victoria? Mira, ustedes saben que acá vienen familias mayoritariamente. Ustedes saben que damos cursos de matrimonios, cursos de crianza para hijos. Y hay una cosa, hay muchas técnicas. Te digo una cosa, el hombre siempre busca mejores métodos, ¿correcto? Siempre busca mejores métodos para todo, el hombre. Pero Dios busca mejores hombres, mejores mujeres. ¿Quién dice amén a eso? Amén. ¿Correcto? Entonces, ¿sabes qué? ¿Qué es lo que puede hacer que un matrimonio camine rectamente delante de Dios? Que sea un matrimonio sólido,
que sea un matrimonio fuerte, que sea un matrimonio armonioso, que sea un matrimonio temeroso de Dios. ¿Sabe lo que necesita un auténtico matrimonio? Es a Dios. Y eso es lo que procuramos hacerles llegar. ¿Por qué? Porque el apóstol Pablo lo decía, ¿no? Mi proceder no lo comprendo, hermano. Porque yo quiero hacer el bien que amo, pero obro el mal que aborrezco. Él quería hacer el bien, pero obraba el mal. Él quería hacer el bien, pero obraba el mal. Tú sabes que no debes hacer muchas cosas, pero las haces. Yo sé que debo hacer algunas otras y no las hago. ¿Pero por qué? Dice. ¿Sabes por qué, hermano? Por debilidad espiritual. Porque no hemos fortalecido nuestro espíritu. Porque no es el Espíritu Santo quien está guiando nuestras vidas. Porque aquí la palabra de Dios dice, dentro de poco vendrá alguien. No os alejéis, dice, porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con Espíritu Santo y fuego. ¿Quieres vivir una vida santa? Necesitas el Espíritu Santo. Necesitas el poder del Espíritu Santo en tu vida. No es solo para sanar enfermo. Gloria a Dios, hermano, si oras por alguien y se sana. Pero ¿sabes qué? Ocurre milagros. La semana pasada, no recuerdo exactamente qué día, con un bello ángel que nos mandó el Señor, Jay se llama, fuimos al hospital a orar por los enfermos. Ahí nos vieras, éramos como 6, 8 personas orando, aprovechamos para orar por nuestra hermana Margarita y empezamos a orar por todos los enfermos porque estaban ahí en su habitación, por todos los familiares, pero hacíamos una cosa más, porque eso puso Dios en mi corazón, porque tú ves caminar a un cojo, hermano, ves a un ciego que recobre la vista y hace un milagro, pero ocurre otro milagro que es más importante que eso todavía, y es cuando una persona recibe al Señor Jesucristo como su Señor y Salvador y es salvo. Amén. Entonces, en su lecho de enfermo, mucha gente dice, necesito ayuda. Pues alcanzan esa ayuda, llévale la palabra de Dios y llévale también la salvación en Cristo. ¿Quién dice amén? Amén. Ora por su enfermedad. Ya será cuestión del Señor si lo sana. No, es problema entre el Señor y tú, no tienes nada que ver. No es tu poder. ¿O es tu poder? ¿Es mi poder? Es el poder de Dios. ¿Quién dice amén a eso? Amén. Ok, si continuamos entonces. Ahora, Hechos 1:8 a continuación nomás dice, pero recibiréis poder. ¿Qué dice? ¿Qué vamos a recibir? Cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta los confines de la tierra. O sea, ¿para qué recibimos el Espíritu Santo? ¿Para qué recibimos? ¿Para qué vamos a recibir el Espíritu Santo, hermano? Para ser testigos. ¿Para qué? Para ser testigo. ¿Y cómo es un testigo? ¿Quién es un testigo, hermano? ¿Quién es un testigo? ¿Tú eres testigo del Señor Jesús? ¿Eres testigo de sus hechos? O sea, ¿quién es un testigo? Sobre todo un testigo ocular. ¿Quién es? ¿Alguien que ha? Cristo. ¿O ha? ¿Ya? ¿Correcto? ¿O ha visto ya? Oído. Pero dice, yo soy testigo de esto. Yo soy testigo que el Señor sí resucitó entre los muertos. Yo soy testigo que el Señor sí levantó a Lázaro de la tumba. Yo soy testigo que el Señor es poderoso. ¿Quién dice amén a eso? Pero tú recibes el poder del Espíritu Santo para ser testigo. Para ser testigo, hermano. No hay otra razón. Dice para ser testigo, ¿dónde? Primero en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta los confines de la tierra. En tu casa, en tu barrio, en tu ciudad, y después ándate a la China si quieres, o a Corea. Ya me tienen podrido, los coreanos me tienen podrido. Digo, los cantantes, eso de K-pop y eso. Bueno, pero sí, les gusta, a mí sí que les gusta. Y está bien, yo no digo nada. Pero ya a veces los temas de la sopa. Bueno, ya, entonces, recibiréis poder, hermano. ¿Qué vas a recibir? Poder. Ahora, no es una opción. Entiéndeme. No es una opción. Es un mandato. Tú tienes que ser testigo del Señor, pero necesitas poder para eso. ¿Quién dice amén? Amén. Sigamos. Hechos 2:4. Ahí nomás cerquita. Hechos 2:4. Luego los apóstoles se quedan. Estoy haciendo un pequeño resumen. Los apóstoles se quedan en Jerusalén, están orando, pero dice que el día de Pentecostés, Hechos 2:4, dice
que vino el Espíritu Santo sobre ellos, se escuchó como un viento recio, un viento impetuoso, una ráfaga de viento impetuoso que llenó el ambiente, dice, y todos quedaron llenos del Espíritu Santo, los apóstoles, y 120 personas más que estaban ahí en ese aposento. En el aposento alto era donde el Señor Jesús celebró la última cena. Y dice, fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras, según el Espíritu les daba que hablasen. ¿Qué empezaron a hacer? Empezaron a hablar en otras lenguas. Hechos 4:31, vamos, rápido nomás, maneje su Biblia, hermano. Y si la tienes en celular, porque ahora hay eso, ¿no? Si la tienes en celular, rápidamente. 4:31. Dice, cuando hubieron orado, ¿sabes qué? ¿Sabes que a Pedro lo metieron a la cana o no? Pedro estuvo en Canadá. Estuvo en cárcel, lo metieron a la cárcel. ¿Por qué? Por haber sanado a un tullido. Lo metieron a la cárcel, pero y le dijeron, les dijeron, ¿sabes qué? Que si no prediquen más en el nombre de ese Jesús. Y cuando él sale, les dice esto. Él les dijo, miren si es justo obedecer más a los hombres que a Dios. ¿Qué es más justo? ¿Obedecer a los hombres o obedecer a Dios? ¿Qué les estaba diciendo? Yo no voy a obedecer a los hombres, yo voy a obedecer a Dios. Y dice que cuando hubieron orado, porque él cuando llegó estaba con todos los demás discípulos ahí, dice, cuando hubieron orado, el lugar en el que estaban congregados tembló y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo la palabra de Dios. Es decir, hablaban decididamente de la palabra de Dios. Ellos sabían, hablaban con convicción, porque tenían el poder, porque el Espíritu Santo estaba con ellos. ¿Quién dice amén a eso? ¿Qué quiero decirte, hermano? Que si tú tienes el Espíritu Santo, el Espíritu Santo está fluyendo en ti. Cuando tú hables a los no creyentes acerca del poder de Dios, lo harás con denuedo, lo harás con convicción, lo harás con el poder del Espíritu Santo, porque te vuelvo a repetir, no eres tú. ¿Tú puedes convencer a alguien? Dime, ¿tú puedes convencer a alguien? ¿Sabes quién convence al mundo respecto de justicia, juicio y pecado, dice la Escritura? Es el Espíritu Santo. De dejar que Él haga la obra en la persona. Por más que te parezca imposible que esa persona pueda llegar a creer. Por más que te parezca imposible, es imposible para ti. Pero dice la palabra de Dios que es lo que es imposible para el hombre, es posible para Dios. Amén. Entonces deja que actúe. Deja que actúe. Vamos a seguir avanzando. Hechos 5:32. Y ahí viene algo interesante, dice, y nosotros, ¿estás ahí? Hechos 5:32. Rápidamente, hermano. ¿No? Los que vienen a esta comunidad manejan su espada rápidamente, porque la leen todos los días. Dice, y somos testigos suyos de estas cosas. Y también el Espíritu Santo, el cual ha dado Dios a los que, ¿qué? ¿A quién les ha dado el Espíritu Santo? A los que le... ¿Dice a los santos? ¿A quién dice? ¿A quiénes se los ha dado? Hay muchas personas que dicen, no, yo parecí el Espíritu Santo, tengo que estar puro, limpio, sacrosanto. Y es cierto que tú tienes que hacer obras de justicia, pero no llegar a ser santo, porque dice acá que Dios le da el Espíritu Santo básicamente a los que le obedecen, hermano. Él da el Espíritu Santo a los que le obedecen. ¿Tú eres obediente? ¿El Espíritu Santo te va a utilizar? Te va a decir, si Él te dice, anda a la izquierda y tú vas a la izquierda, ahí dice, este me obedece, ahora ve a la derecha, párate de cabeza. Claro que eso no te va a decir el Espíritu Santo, solamente estoy, ¿verdad? Pero si te dice, anda, ora por esa persona, anda, consuela a esta otra, anda, dile a este que se arrepienta, ora para que este se sane, hazlo, porque el Señor da el Espíritu Santo a los que le obedecen. Vamos, entonces, Hechos 7:51 dice, duros de cerviz, y acá hay algo que es interesante, dice, duros de cerviz e incircuncisos de corazón y de oídos. ¿Qué quiere decir la palabra con duros de cerviz? O de cerviz. Orgullosos, que no agachas la cabeza delante de tu Dios. Dice, e incircuncisos de corazón
y de oídos, es decir, no crees y tampoco quieres escuchar, ¿correcto? Dice que no hay peor sordo que el que no quiere oír. Y dice también, vosotros resistís siempre al Espíritu Santo como vuestros padres, así también vosotros. La Escritura nos enseña claramente que los que somos orgullosos, o aquellos que no creemos la palabra de Dios, o aquellos que ni siquiera queremos escuchar la palabra, ¿verdad? Somos como los padres, somos como los que no creyeron en el Espíritu Santo. Y así como ellos no creyeron, les está diciendo a los judíos en ese momento, así también vosotros no quieren creer. Están viendo las evidencias y no quieren creer. Bien, pero en el fondo, lo que yo quiero contarles, esta introducción, era lo que se encuentra ahí también en Hechos de los Apóstoles, capítulo 10, versículo 1. Y no lo vamos a leer todo, por ya falta de tiempo, pero muchos de ustedes habrán leído este pasaje bíblico y queremos rescatar de aquí algunas cosas que resultan sumamente interesantes. Hemos dicho que vamos a aprender de las Escrituras y esto para aplicarlo a nuestras vidas. Y ahí en el capítulo 10 de Hechos de los Apóstoles, versículo 1, nos narra la historia de un centurión romano llamado Cornelio, que vivía en Cesarea o en Cesarea. Él vivía en Cesarea, que era una ciudad, a ver, ¿cómo les digo? Como Acapulco puede ser, o sea, era una ciudad donde había, bueno, saunas, ¿ok? Donde había sitios de diversión, especialmente para los romanos. Entonces era una ciudad muy divertida, si ustedes quieren entenderlo de esa manera, ¿verdad? Pero era muy pegada, como Las Vegas, no tanto creo, no tenía la iluminación de Las Vegas, pero era algo así. Pero es una ciudad que era para el disfrute, los romanos se divertían ahí grandemente. Sin embargo, este Cornelio, que era romano, y era centurión romano, era creyente en Dios. Dice la Escritura, había en Cesarea un hombre llamado Cornelio, centurión de la compañía llamada la Italiana, piadoso y temeroso de Dios con toda su casa. ¿Cómo era Cornelio? Piadoso. Y temeroso de... Es decir, en Israel, ahí en Judea, los judíos, tú para ser del pueblo de Dios tenías que nacer judío. ¿Me entiendes? ¿Me dejo entender? Tú querías pertenecer al pueblo de Dios, tenías que ser judío. Si eras judío de nacimiento, eras del pueblo de Dios. Podías ser levita, benjaminita, judío, o sea, de la tribu de Judá. Podías ser de cualquier tribu, pero tenías que ser israelita para ser del pueblo de Dios. ¿Correcto? ¿Los romanos eran hijos de Dios, del pueblo de Dios? No, porque ellos eran gentiles. ¿Ya? Ellos eran gentiles. Y los judíos en ese tiempo, porque ya la tribu de Judá es la única que quedó prácticamente ahí mayoritariamente, ellos hacían una clara distinción entre quién es un judío y quién era un gentil. Es más, los judíos no podían juntarse con los gentiles. Entonces, este Cornelio era lo que se llamaba un prosélito. ¿Quién era un prosélito? Un prosélito era un gentil que abrazaba la fe del pueblo de Israel. Y Cornelio era un prosélito. Era un romano, pero era temeroso de... Ahora, les digo una cosa, no sé que alguno de ustedes sea de descendencia judía. Si es así, está bien. Yo no tengo ningún problema con los judíos. Es más, si eres judío, levanta la mano para bendecirte. Porque hay una promesa en la Escritura que dice que si bendices a un judío, esa bendición también te cae a ti. Es más, ¿sabes que yo tengo un judío dentro de mi corazón? El Señor Jesús es judío. Es de la tribu de Judá. ¿Ah? ¿Correcto? No hay ningún judío entonces, ¿verdad? Bien. Entonces, quiere decir que todos somos gentiles. Esto nos atañe a nosotros porque nosotros venimos de la gentilidad, no somos judíos. Ahora mira, dice la Escritura lo siguiente: que él era piadoso y temeroso de Dios con toda su casa y que hacía muchas limosnas al pueblo. ¿Qué hacía? Al pueblo. Y oraba a Dios siempre. Repite conmigo la palabra siempre. Siempre. ¿En qué tiempo oraba? Siempre. ¿En qué tiempo oraba? Siempre. Oye, qué bueno este. Gentil, pero temeroso de Dios, muy generoso, ¿correcto?
Y además oraba siempre. ¿No quiere ser así? Gentil. Dice además la palabra, este vio claramente en una visión, mira cómo el Señor da visiones a un gentil, ¿eh? Como a la hora novena del día, hora novena, 9 de la mañana. ¿No? Novena del día, no, perdón, sí, pues 9 de la mañana. Que un ángel de Dios entraba donde él estaba y le decía, Cornelio. Él mirándole fijamente y atemorizado dijo, ¿qué, Señor? Y le dijo, tus oraciones y tus oraciones y entiéndase, tus ofrendas, ¿qué es una limosna? Y esto hay que entenderlo bien. ¿Qué es una limosna? Es una ofrenda, es algo que se da con la intención de no recibir nada a cambio, porque si no sería una compra, ¿no? Es una ofrenda, es una limosna, y este era generoso, pero fíjate, lo curioso es esto, ¿cómo es que las ofrendas o las limosnas, bien entendidas, ¿correcto?, pesan delante de Dios? Vamos a volver a leer. Dice, él mirándole fijamente y atemorizado dijo, ¿qué, Señor? Y le dijo, tus oraciones y tus limosnas han subido para memoria delante de Dios. O sea, no solo tus oraciones, sino también lo que has hecho. Ahora yo te digo, ¿por qué? ¿Por qué? Dirán, ¿pero por qué la limosna? ¿Por qué el dinero? Y Cornelio era generoso. Él era centurión romano. Él era muy generoso. ¿Por qué creen ustedes que a Dios le importa el dinero? ¿Crees que le importaba el dinero de Cornelio? Dime, ¿crees que le importaba el dinero de Cornelio? Dice la Escritura que él es el dueño del oro y de la plata. Entonces, ¿por qué las ofrendas de Cornelio pesaron tanto delante de Dios? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque era obediente. Además te voy a decir una cosa. ¿A qué normalmente está apegado el corazón del hombre? ¿A qué se apega tu corazón? A las cosas materiales. Mi tarjeta, mi billete, mis posesiones. Más tengo, más quiero. ¿Correcto? Cuando un hombre puede desprenderse, entiéndase mujer también, por favor, puede desprenderse, no es solamente que está dando, sino que también hay un trabajo en su corazón, hay un cambio en su corazón y puede desprenderse de aquello que es valioso para él y puede darlo a Dios. ¿Quién dice amén? Dios no está interesado en tu dinero, está interesado en tu corazón. A veces nuestro corazón se aferra a nuestras riquezas. Mete la mano en el bolsillo y dice, a ver, ofrenda. Bueno, acá no, normalmente. Pero hay muchas veces que metes así la mano y dices, a ver, esta moneda es de 5 soles, creo, esta no. A ver, este más chico, este es de 10 centavos. Aguanta, acá hay un botón. El botón. Mira, ¿cuál es la condición de tu corazón? Eso hacía Caín. Por eso es que la ofrenda de Caín no era agradable a Dios. Pero la ofrenda de Abel, sí. ¿Tú crees que Dios, porque te dice que Dios no hace excepción de personas? Y ahorita lo vamos a ver. ¿Por qué la ofrenda de Abel era agradable a Dios? Porque él veía el ¿sí o no? De repente Caín también, Caín era agricultor, de repente cosechaba trigo. Esa es la primicia para el Señor. Trigo, en el holocausto lo voy a ofrendar a mi Señor. Uy, este trigo está buenazo para semilla. Ya qué desperdicio si se lo doy a la señora. ¿Qué hago? ¿Cómo hago? Y ya tengo otro que está medio gorgojeado. Lo cambio. Total, el Señor no come, ¿sí o no? ¿Dónde está la diferencia? En él. Aquí está la diferencia. Por eso la Escritura dice que debes dar con generosidad, pero debes dar, ¿cómo dice? Con alegría. Es voluntario y con. ¿Por qué? Porque Dios ama al que da con Alegría. pero da según el dictamen de tu corazón. Recuerdo que una vez un hermano dijo, no tenía nada que ofrendar, no tenía nada que dar, y él sintió en su corazón dar su zapato, uno de sus zapatos, pero y era el espíritu ya, porque después dijo, pero ¿cómo me va mi casa con un solo zapato? Me dijo, qué roche.
no lo dio. Pero en la prédica el predicador le dijo, dale, hijo, siquiera, aunque si no tiene nada, da tu zapato, dijo. Era para mí. ¿Correcto? Bien. Sigamos, porque si no, no vamos a terminar. Tus oraciones y tus limosnas han subido para memoria delante de Dios. Envía pues ahora hombres a Jope. En Jope, que era una ciudad que estaba un tanto lejos de ahí, a unas 8 horas de camino, más o menos, envió a 3 hombres. Cornelio envió a 3 hombres. ¿Quién estaba en Jope? Un hombre llamado Simón. ¿A quién se referían? A Pedro. ¿Que estaba en la casa de quién? Curtidor Simón. De otro Simón que se llamaba el curtidor. Anda y manda traer a ese hombre que él tiene que decirte algo. Y Cornelio, como era, inmediatamente, y mandó 3. Y cuando ya estaban por llegar, estoy resumiendo, pero está ahí en el capítulo 10, está toditito. Él cuando está yendo, están por llegar, dice que Pedro estaba en la casa de Simón el curtidor y de repente tiene hambre. Pero mientras le preparan algo, y esto es bueno aprenderlo, hermano, porque yo no hago eso, por ejemplo. Si yo estoy de hambre, estoy sentado a la mesa, la estoy mirando a Pati. ¿Ya? ¿Ya? Porque dice que el hambre de Pedro era grande, así como el mío. ¿Ya? ¿No es cierto? Pero Pedro no. ¿Qué hizo mientras le preparaban la comida? Se subió a la terraza, dice, se subió a la azotea y empezó a orar. Y mientras estaba orando, dice la escritura, cayó en éxtasis y tuvo una visión. Vio que descendía del cielo como una sábana blanca, cogida de las 4 puntas, así como un ecrán, bajaba del cielo y ahí había animales diferentes. Y sintió una voz que le dijo, Pedro, levántate, mata y come. ¿Sí? Y él dijo, no señor, porque seguro había chancho, conejo, porque los judíos no comen ni chancho, no saben, ¿no? No comen chancho ni conejo porque son animales inmundos para ellos. No comen. Hasta ahora no comen, ¿ah? Entonces, y Pedro dice, no señor, porque jamás nada inmundo o común ha entrado en mi boca. Y el Señor le dijo otra vez, Pedro, levántate, mata y come. No, Señor, le dice, porque jamás ha entrado nada inmundo en mi boca. Y tercera vez le dijo, Pedro, levántate, mata y come. No, Señor, porque jamás ha entrado nada inmundo en mi boca. ¿Y qué le contestó el Señor cada vez de esas 3? No llames tú inmundo lo que yo ya he. No llames inmundo lo que yo ya he limpiado. No llames tú inmundo lo que yo ya lo he hecho santo. ¿Quién dice amén a eso? Amén. ¿Sabes por qué tú no debes tener sentimiento de culpa y decir no creo que el Señor me haya perdonado? Porque no tienes ningún derecho. Porque si el Señor te limpió, bien limpio estás. Y no tienes ningún derecho de llamar sucio lo que el Señor ya limpió. ¿Quién dice amén? Amén. Gloria a Dios. ¿Correcto? Si te arrepentiste de verdad delante de tu Dios, Él te ha perdonado. Y estás limpio, hermano. Sí, pero me siento sucio. Te sientes porque eres orgulloso, nada más. ¿Ya? Pero Él ya te limpió. Acéptalo. Bueno, pasaba esto. Y el Señor dijo... Y Pedro estaba diciendo, ¿qué significará esto? ¿Por qué el Señor me habrá mostrado esta visión? Y yo quiero que te des cuenta de una cosa. ¿Qué estaba haciendo Pedro cuando recibió el éxtasis y este mensaje del Señor? Estaba orando. ¿Qué estaba haciendo Cornelio? Orando. Qué curioso, ¿no? Cornelio oraba, Pedro oraba y el Espíritu Santo actuaba. Hay muchos que nosotros queremos que el Espíritu Santo actúe en nuestras vidas, pero no oramos. Señor, guíame. Sí, pero ora, pues, hermano. Oremos. Queremos que guianza para la comunidad. Queremos guía certera para esta comunidad. ¿Qué debemos hacer? Orar. ¿Qué deben hacer ustedes? Señor, yo creo que el pastor que nos has dado no es muy inteligente. Señor, te pido, por favor, te oro, te suplico que lo guíes. Porque si no te escucha, nos vamos a la puerta y estaría bien esa cosa. ¿Me estoy dejando entender? No soy sabio. Al contrario. Yo no sé cómo Dios permite que esté acá, pero gloria a Dios, seguro que ningún otro quiere estar. Ahora, estaba orando Cornelio y estaba orando Pedro, y por la oración, hermano, es que el Espíritu Santo le habla a uno, le habla al otro. Porque Pedro dice, ya estaban los 3 que envió Cornelio, ya estaban por llegar a la casa, y Pedro dice, ¿por qué me habrá mandado esta visión el Señor? ¿Para qué? Si yo finalmente no voy a comer ni chancho, ni conejo, ni cucha, no comen.
Bueno, iba a decir que tontos, pero no son tontos, sino que no les gusta nomás, ¿no? La cuestión es que está orando, está terminando, y siente la voz del Señor que le dice: mira que están 3 a la puerta buscándote, no dudes y ándate con ellos. ¿Por qué el Señor le envió esta visión a Pedro? Porque si no lo hacía, y Dios no le enseñaba que él no debe llamar inmundo a lo que él ya limpió, Cornelio no entraba a la casa del romano. ¿Por qué? Porque era un perro gentil. Así decían los judíos a los gentiles. Es un perro gentil. No puedo entrar a la casa de un gentil porque me contamino. ¿Entiendes? Me contamino. Es un gentil. ¿A qué dioses habrá adorado? En cambio, yo adoro al Dios de Israel. Y no hubiera entrado. Pero como el Señor le dijo ya que él no llama inmundo lo que el Señor había limpiado, entonces él, obediente, fue a la casa de Cornelio. Vamos a abreviar las cosas. Acá está. Dice que cuando finalmente Cornelio al día siguiente ya regresa con los 3 emisarios, Cornelio había, mira, esto puedes hacer en tu casa también. Mira lo que hizo Cornelio. ¿Sabes lo que hizo o no? Dijo, invitó a todos sus parientes, porque también eran creyentes, porque dice, toda su casa. Invitó a otros, a los más allegados a él, los invitó. Cuando Pedro llegó, dice que la casa estaba llena. O sea que imagínate, y no era judío, no era creyente, era prosélito. Y cuando llegó Pedro, Cornelio lo dice, tira los pies y adora, dice. Y Pedro lo reprende, claro, no podía hacer otra cosa. Dice, levántate, no hagas eso, porque yo también soy un hombre y siervo, porque al único que debemos adorar es a... Para un judío, cuando está postrado, está adorando. Cuando un judío se postra, está adorando. Dale gracias a Dios que tú no eres judío. Pero te recomiendo que solo te postres ante el Dios Altísimo, porque corres el riesgo de estar cometiendo idolatría en cualquier otro caso. ¿Me hay que entender? Correcto. Entonces lo levanta y Pedro entra y encuentra ahí a un montón de gente y le dice, bueno, ¿para qué me ha mandado llamar? Y esto es muy interesante, hermano, porque quiero que... y este es el mensaje, finalmente. ¿Cómo era Cornelio? Era un hombre piadoso. Era un hombre temeroso de Dios, generoso. Era un hombre que... pero no era sabio. ¿Me escuchaste? Si Cornelio se moría antes de que llegue Pedro, se iba al infierno. No era salvo. Era un buen hombre. Era mejor que muchos de nosotros aquí. Era mejor que muchos judíos de su tiempo. Pero no era salvo. ¿Para qué fue Pedro a la casa de Cornelio? A predicarle el evangelio, hermano. Y aquí está. Entonces Pedro, abriendo la boca, dijo: en verdad comprendo que Dios no hace acepción de personas. Perdón, antes, en el versículo 29 nos quedamos. Lo cual, al ser llamado sin replicar, bueno. Entonces Cornelio dijo: hace 4 días que a esta hora yo estaba en ayunas, y a la hora 9, mientras oraba en mi casa, vi que se puso delante de mí un varón vestido resplandeciente, el ángel, ¿no? Y dijo Cornelio: tu oración ha sido oída y tus limosnas han sido recordadas delante de tu Dios. Envía pues a Jope, le está contando la historia. Entonces Pedro en el 34 le dice, abriendo la boca, dijo: en verdad comprendo que Dios no hace acepción de personas. ¿Qué? ¿Dios no qué? Dios no discrimina a nadie. Si Dios no discrimina a nadie, nosotros tampoco. ¿Está bien o no? ¿A quién discriminas tú? ¿Tú discriminas a alguien? ¿O por su condición social, por su color de piel, por su fe, no sé, discriminas a alguien? Yo te digo una cosa, tu Dios, tu Señor, dice que no hace acepción de personas. Fíjate, para los que son feministas o machistas, Dios no hace diferencia entre un hombre y una en cuanto a su
dignidad, ¿correcto? No la hace. ¿Quién vale más delante del Señor? ¿Un hombre o una mujer? Él no hace acepción de personas. Ya sé que las mujeres dicen las mujeres, ya sé que los hombres decimos los hombres, ¿no? Engreídos de Dios nos creemos. Bueno, entonces, y miren lo que dice, porque este es el punto fundamental de la enseñanza. Entonces Pedro, abriendo la boca, dijo: en verdad, comprendo que Dios no hace acepción de personas, sino que en toda nación se agrada del que le teme y hace justicia. A Dios no le importa de qué lugar seas, aunque seas arequipeño, no le interesa. ¿Sabes qué es lo que le interesa? A Él le interesa que le temas, es decir, lo respetes, lo reverencies, mi Dios. Y que además hagas justicia. Esas dos cosas le interesan. Que le temas y hagas justicia. Obres en justicia. Entonces Pedro sigue y comienza a decir: Dios envió mensajeros de Israel, etc. Estoy en el 38. Dios ungió, y comienza a predicar el Evangelio. Vosotros sabéis lo que se divulgó por toda Judea, comenzando desde Galilea, después del bautismo de lo que predicó Juan. Cómo Dios ungió con el Espíritu Santo. ¿Con qué ungió? Y con poder a Jesús de Nazaret, y cómo éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Y nosotros somos, ¿qué dice? Testigos. Y nosotros somos testigos, porque ¿sabes qué? Yo lo he visto resucitado. Es más, he comido con él. Después de que resucitó, yo he comido con él. Yo lo he visto, he caminado 40 días con él. Yo soy testigo. ¿Tú qué eres? Si tienes el Espíritu Santo, vas a ser testigo. Y lo importante de esto, dice: y vosotros somos testigos. A este le levantó Dios al tercer día, etc. Pero no todo el pueblo, sino a los que somos testigos. Dice: a los que Él quiso. Y nos mandó que predicásemos al pueblo y testificásemos en Él que Él es Dios y ha sido puesto por juez de vivos y muertos. De este dan testimonio todos los profetas, y todos los que en Él creyeren recibirán perdón de pecados para su nombre. ¿Qué? Todos los que creen en el nombre del Señor Jesús, ¿qué dice? Recibirán perdón de pecados por su nombre. ¿Por el nombre de quién? O sea, por más que Cornelio, hermano, era orante, por más que Cornelio daba limosna, por más que Cornelio había visto un ángel, no era salvo, porque tú puedes ser salvo solo en el nombre que está sobre todo nombre, en el nombre del Señor Jesucristo. Cornelio era muy buena gente. Lo vuelvo a repetir: mejor que muchos de nosotros, mejor que muchos judíos de su tiempo, pero no era salvo. Porque recién están anunciando el nombre del Señor. Dice: mientras aún hablaba Pedro, estoy en el 44, por favor. Mientras aún hablaba Pedro estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso. ¿Y cómo se dieron cuenta? Porque Pedro fue con otros 6 hermanos, judíos, eran 7. Pedro empezó a predicar que sí, que el Señor, y solamente son salvos en el nombre del Señor. De repente, ¡blum!, cae el Espíritu Santo. ¿Cómo se dieron cuenta? Porque Cornelio se levantó y empezó a alabar a Dios y empezó a hablar en lenguas, hermano. Había manifestaciones. Entonces los judíos, y se quedaron sorprendidos. Mira los judíos. Claro, ellos se creían la última chupada del mango, la última Coca-Cola del desierto, que el Espíritu Santo era solamente para ellos. Se sorprendieron, se quedaron así, se les cayó la quijada, mira. 44. Mientras aún hablaba Pedro estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso. Y los fieles de la circuncisión, es decir, Pedro y los otros 6 judíos que habían venido con Pedro, se quedaron atónitos de que también sobre los gentiles se derramase el don del Espíritu Santo. Y gracias por eso, porque es aquí y a partir de aquí que el Espíritu Santo se derrama sobre es decir, sobre nosotros, hermano. Porque oían que hablaban en lenguas y que magnificaban a Dios. Entonces respondió Pedro: ¿puede acaso alguno impedirle el agua o el bautismo en agua para que sean bautizados estos que han recibido el Espíritu Santo también como nosotros? Es decir,
Ni siquiera habían sido bautizados en agua. Y fíjate, al Espíritu Santo le plugo. Esa palabra no se entiende, ¿no? Plugo, usen en el diccionario, no la van a encontrar. En otras palabras, al Espíritu Santo le dio la gana de bautizarlos a los gentiles con su presencia y su poder antes de que fueran bautizados en agua. Porque Dios hace lo que quiere, con quien quiere y cuando quiere, hermano. ¿Quién dice amén? Amén. Y mira, ya termino. Y así es que dijo, bueno, se quedaron atónitos los judíos y pues, ¿qué hacemos? Hay que bautizarlos. Si el Señor ya los ha bautizado con su Santo Espíritu, ¿qué nos queda a nosotros? Bautizarlos con agua. Y los bautizaron. Y desde ese momento fueron salvos. Ahora, ¿dónde está la prueba de que Cornelio todavía no era salvo? Al Hechos de los Apóstoles ahí, capítulo 11, versículo 12. La siguiente página nomás. Capítulo 11, versículo 12. ¿Qué pasa en el 11? Te voy a explicar. Como Pedro fue a la casa de un perro gentil, entonces los hermanos en la fe, va a decir los otros 12 apóstoles y los discípulos, dijeron, ¡oy, cómo Pedro va ahí! ¿Cómo se ha metido con los gentiles? ¿Qué le pasa a Pedro? Y lo llamaron, ¿no? Pues, compadre, ven y rinde cuentas. ¿Por qué fuiste a la casa de los romanos? De ese romano. Y Pedro empezó a rendir cuentas. Y no sé si, no, es que yo estaba orando en el techo y el Señor me dijo que fuera a predicar el Evangelio. ¿Ven? Me dijo que fuera y etcétera, y entonces pasó esto. Y está explicando, y en el versículo 11-12 dice, y el Espíritu me dijo que fuese con ellos sin dudar. Fueron también conmigo estos 6 hermanos y entraron en casa de un varón, quien nos contó que había visto en su casa un ángel que se puso en pie y le dijo, envía hombres a Jope y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro. Él te hablará palabras por las cuales serás salvo, tú y toda tu casa. ¿Quién dice amén? El Señor le estaba diciendo a Cornelio, está bien, me agrada que des limosna, me agrada que ores, me agrada que tengas fe, pero necesitas ser salvo. Manda a traer a ese Pedro, él te va a hablar palabras de vida eterna, a través de las cuales serás salvo, tú y tu casa. ¿Me deja entender? ¿Qué enseña la palabra de Dios? Que tú puedes ser muy buena gente. Puedes ver a personas fuera que son muy buena gente, son filántropos, dan, ayudan, pero no son salvos, porque solo por la sangre de Jesucristo y por su nombre hay perdón de pecados. ¿Quién dice amén? Cornelio era muy buena gente, pero no era salvo. Tuvo que escuchar el Evangelio, ser bautizado por el Espíritu Santo para poder ser salvo, porque antes no lo era. Y acá la Escritura nos los enseña claramente. Hermanos, la salvación no es por obras. Y si en algunas iglesias se enseña que la salvación es por obras, pues no va con la Escritura. La Escritura enseña claramente que la salvación no es por obras. Pero que de todos modos tienes que hacer buenas obras, ¿correcto o no? Porque has sido creado para buenas obras, has sido creado para buenas obras. Si tú dices que eres creyente y que tienes fe, adivina qué, tus obras van a hablar de tu fe. ¿Quién dice amén? Amén. No hay creyente que diga que tiene fe y que no haga buenas obras. No existe. Si tú dices que conoces al Señor Jesucristo, entonces vas a hacer buenas obras. ¿Me dejo entender? Pero no es al revés. No es que las buenas obras te den la salvación, sino que tu fe te hace obrar en santidad. ¿Me dejo entender? Vamos a orar. Inclina tu rostro. Amado Padre, Señor, te estamos muy agradecidos por tu palabra. Sabemos, Padre bendito, que tú eres el Señor, tú eres el Rey, que tú eres el dueño de nuestras vidas. Señor, que tú eres aquel que ha muerto en la cruz del Calvario, Señor, y haciéndolo en esa cruz, vemos y miran, visualizan, ahí están clavados, en esa cruz están clavados todos tus pecados, todas tus dolencias, todas tus angustias, todas tus
enfermedades, porque dice la Escritura que por su llaga fuimos nosotros curados. Amén. Yo lo creo. Amén. Yo creo eso. Están ahí. Y Él derrotó a Satanás en la cruz del Calvario. Yo lo creo, Señor. Y ahora pon en esos brazos de la cruz, porque los brazos de la cruz son todavía muy fuertes. Pon en esos brazos de la cruz, donde se encontró Cristo, pon tus angustias. ¿Tienes alguna angustia en este momento? Por la fe en el Señor Jesús, pónsela. Él se la lleva. Está clavada ahí. ¿Tienes alguna dolencia? ¿Tienes alguna enfermedad? Ponla ahí. ¿Tienes alguna duda? Ponla ahí. ¿Tienes alguna angustia, alguna desazón? Ponla ahí. Dios no promete que no tendrás, que no pasarás por el valle tenebroso. Lo que te promete es que Él estará contigo. Y que saldremos más que vencedores. Gracias a aquel que nos amó. Así es que ponlo ahí, hermano. Ejerce tu fe y ponlo ahí. Gracias, Padre bendito. Gracias, Señor Jesús. Esto lo hacemos en el nombre glorioso de nuestro amado Señor Jesucristo. Amén. Y amén. Que Dios los bendiga. Solo quiero... ¿Saben lo que era el paseo triunfal romano? Estaba averiguando. Y en Roma había esta costumbre. Se hacía un paseo triunfal. Me picó la curiosidad este misionero. El paseo triunfal, tú vencías en el campo, ahí se vence. Pero cuando llegaba a Roma el general que había vencido, organizaban más que el corso de Arequipa, ¿ya? Le daban guirnaldas, le daban coronas de laurel como vencedor, etc. Lo festejaban. El festejo es el triunfo. ¿Y saben lo que hacían los generales normalmente? Ellos exhibían públicamente a los enemigos de Roma, vencidos, atados, derrotados, sucios, polvorientos, sin ningún poder, delante del pueblo de Roma. ¿Sabes lo que le decían? Acá está pueblo romano al que tú le tenías miedo. Ahora está derrotado. El pueblo lo veía. Ese era Atila. Ese era esa amenaza que se salía sobre nuestra ciudad. Ese era así. ¿Y sabes qué? Le perdían el temor porque lo veían completamente derrotado. ¿Sabes lo que dice la Escritura? Que el Señor Jesús, mi Señor Jesús, tu Señor Jesús, exhibió públicamente a las huestes de maldad. Las exhibió públicamente derrotadas. Satanás es un enemigo derrotado, hermano. Es un enemigo derrotado y exhibido públicamente. No le temas. Ten fe en el Señor Jesús. Amén. Amén. Amén.